León, un joven de 22 años, aventurero y lleno de confianza, siempre había buscado emociones fuertes. Rumores sobre un convento antiguo ubicado cerca del Vaticano lo atraían desde hacía semanas. Decían que estaba embrujado, que nadie salía de allí sin sentir un frío en el alma. Pero para León, esas historias eran solo cuentos de niños. Así que decidió visitarlo, con una sonrisa en el rostro y sin ningún miedo en su corazón. El día de su llegada, las imponentes puertas del convento se abrieron lentamente, chirriando con un eco que resonaba entre las paredes de piedra. El convento era silencioso, pero la tranquilidad del lugar no intimidaba a León. Al contrario, se sentía como en casa. Al ser recibido por un grupo de jóvenes freiras, quedó sorprendido por la belleza y juventud de cada una. Es extraño, pensó. ¿Qué hacen mujeres tan jóvenes y hermosas en un lugar como este? Una de ellas, llamada Sor Valeria, le ofreció un recorrido por los vastos jardines del convento, donde una niebla suave cubría las estatuas religiosas y fuentes antiguas. Mientras caminaban, ella le hablaba con voz serena y pausada sobre la historia del convento. Pero algo en sus ojos oscuros y brillantes lo hacía sentir que había más de lo que contaba. Sin embargo, León, lleno de confianza, pensó que estaba simplemente imaginando cosas. Durante la cena, en un amplio comedor decorado con velas, León no pudo evitar notar que todas las freiras se veían extremadamente jóvenes, sin una sola arruga, como si el tiempo no les afectara. Cuando preguntó por su juventud, ellas rieron dulcemente, pero no dieron una respuesta clara. Algo oscuro se escondía detrás de esas sonrisas perfectas, pero León, siendo valiente y un amante de lo misterioso, decidió ignorar esas señales y seguir disfrutando de su estancia. León se despertó temprano, la luz del amanecer filtrándose por las ventanas del convento. Aún en su cama, se encontraba reflexionando sobre lo que había visto la noche anterior. Las freiras, todas increíblemente jóvenes, le causaban una curiosidad que no podía ignorar. Aunque intentó dormir profundamente, imágenes de las sonrisas perfectas y los ojos brillantes de las mujeres rondaban en su mente. Durante el desayuno, observó con más detenimiento a las freiras. No importaba cuántas veces intentara convencerse de que todo era normal, algo en ellas parecía fuera de lugar. La piel tersa, el brillo en sus ojos, sus movimientos calculados, todo daba la impresión de que no pertenecían a ese ambiente de clausura. Cuando intentó hacerles preguntas más directas, solo recibió respuestas vagas, acompañadas de risas suaves. Es raro que tantas jóvenes elijan vivir en reclusión, pensaba León, mientras Sor Valeria lo miraba fijamente desde el otro extremo de la mesa. Esa misma tarde, mientras paseaba por el convento, León encontró una pequeña biblioteca. Decidió investigar un poco más sobre la historia del lugar. Los libros, viejos y polvorientos, contenían información sobre la fundación del convento hace siglos, pero algo llamó su atención. Un texto mencionaba una extraña ceremonia anual que se realizaba en diciembre, conocida como la Ceia de Sangre. No había muchos detalles, pero parecía estar relacionada con un antiguo ritual oscuro. Intrigado, León buscó más información en otros libros, pero parecía que esa parte de la historia había sido cuidadosamente eliminada o escondida. Justo cuando estaba a punto de rendirse, Sor Valeria apareció en la puerta de la biblioteca, con una sonrisa enigmática. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó, como si supiera exactamente lo que León estaba buscando. León, sintiendo que estaba siendo observado de cerca, intentó no parecer nervioso, pero su intuición le decía que algo siniestro estaba ocurriendo en el convento. León, cada vez más intrigado por lo que estaba sucediendo en el convento, no podía dejar de pensar en el extraño nombre que había encontrado en uno de los libros: la Ceia de Sangre. Su mente volvía una y otra vez a la idea de que algo oculto y oscuro se llevaba a cabo entre esas paredes. Decidió explorar más profundamente el convento, esperando encontrar pistas que le dieran respuestas. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, vio a Sor Valeria y otras freiras dirigiéndose hacia una puerta pequeña al final de un largo corredor. León, sin ser visto, las siguió. La puerta conducía a una escalinata de piedra que bajaba hacia una cámara subterránea. Oculto en las sombras, León observaba con detenimiento cómo las mujeres entraban, y después de algunos minutos salían de la habitación con pequeñas botellas de cristal llenas de un líquido verde brillante. Esperó a que se marcharan y decidió investigar. Con cautela, abrió la puerta de la cámara y bajó los escalones.
El ambiente era frío, y una leve sensación de malestar le recorrió la espalda. En el centro de la sala había una mesa larga con varios frascos dispuestos en fila. Todos contenían ese extraño líquido verde que había visto. Sin pensarlo demasiado, tomó uno de los frascos y lo guardó en su bolsillo. De regreso en su habitación, Leon examinó el frasco con más detenimiento. El líquido emitía un leve resplandor en la oscuridad. Estaba decidido a descubrir qué era, así que guardó el frasco con cuidado y decidió buscar a alguien en el pueblo cercano que pudiera analizarlo. A la mañana siguiente, aprovechando una excursión fuera del convento, Leon llevó el frasco a un viejo farmacéutico, conocido por sus conocimientos en alquimia y remedios tradicionales. Al ver el líquido, el anciano frunció el ceño. «Esto es peligroso», dijo con voz grave. «Se le llama compuesto Z. Es una fórmula antigua, utilizada para detener el envejecimiento, pero tiene un precio terrible. Aquellos que lo consumen están condenados a transformarse en criaturas, bestias que cazan para saciar su sed de sangre». Leon, horrorizado por lo que acababa de escuchar, recordó las palabras de Sor Valeria y las otras freiras sobre la juventud eterna. Todo comenzó a tener sentido. El compuesto Z les permitía mantener su apariencia joven, pero las transformaba en lobisomes sedientos de sangre humana. El joven se dio cuenta de que había caído en una trampa peligrosa, y el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Cuando regresó al convento esa noche, su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que no podía enfrentarse solo a las freiras, pero necesitaba encontrar una manera de escapar. Sin embargo, lo que aún no sabía era que ellas ya sospechaban de él, y que sus movimientos estaban siendo vigilados de cerca. Leon regresó al convento con una sensación pesada en el pecho. El conocimiento sobre el compuesto Z lo había dejado aturdido. Sabía que ya no podía confiar en las freiras ni en la supuesta tranquilidad del convento. A pesar de la belleza y serenidad que el lugar transmitía, ahora veía el peligro detrás de esas caras angelicales y sonrisas amables. No podía quedarse más tiempo allí, pero salir de manera apresurada solo levantaría sospechas. Sor Valeria lo recibió esa tarde con la misma sonrisa enigmática de siempre. «¿Cómo fue tu paseo por el pueblo?», preguntó, como si no sospechara de nada. Leon, nervioso, trató de mantener la calma. «Tranquilo, visité algunos lugares históricos», respondió, evitando el contacto visual. Sabía que necesitaba planear su salida, pero tendría que hacerlo sin levantar alarmas. Al caer la noche, mientras cenaban en el gran comedor iluminado por velas, Sor Valeria anunció algo que hizo que el corazón de Leon diera un vuelco. «Querido Leon», dijo con una sonrisa, «mañana hemos planeado un paseo especial para ti. Queremos llevarte a los terrenos más sagrados del convento, un lugar que muy pocos han tenido el privilegio de visitar». Las otras freiras lo miraron con una extraña intensidad, y sus sonrisas parecían más siniestras de lo habitual. Leon, atrapado por la situación, no pudo rechazar la oferta sin levantar sospechas. Aceptó el paseo con una leve inclinación de cabeza, pero sabía que algo estaba mal. Su instinto le gritaba que no debía asistir, pero ¿cómo podría escapar sin que ellas lo notaran? Esa noche, Leon apenas durmió. Mientras las horas pasaban lentamente, ideó un plan para escapar del convento antes de que amaneciera. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. A la madrugada, cuando estaba a punto de salir de su habitación sigilosamente, escuchó pasos suaves fuera de su puerta. Rápidamente, se detuvo y apagó la linterna. El pasillo estaba envuelto en sombras, pero alcanzó a ver el reflejo de alguien que pasaba frente a su puerta. Algo no estaba bien. Las freiras ya sabían de sus intenciones. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. En su mente, las palabras del anciano sobre el compuesto Z resonaban como un eco. Aquellos que lo consumen están condenados a transformarse en criaturas, bestias que cazan para saciar su sed de sangre. No había duda de que las freiras ya no eran humanas. Al amanecer, las freiras llegaron a su puerta, con una expresión fría y calculada. Sor Valeria, con una dulzura que ahora parecía aún más falsa, le dijo: «Es hora de que comience nuestro paseo, León». Sabía que no podía negarse sin levantar sospechas inmediatas, así que decidió seguirlas, pero manteniéndose alerta a cualquier oportunidad para escapar. León sintió como el frío de la cripta lo envolvía, pero lo que más helaba su sangre era la transformación de las freiras frente a sus ojos. Sus cuerpos, antes delicados y hermosos, se alargaban y deformaban.
Las uñas se convertían en garras afiladas y sus sonrisas, antes suaves, ahora revelaban colmillos afilados como cuchillas. El brillo en sus ojos se intensificaba, mostrando un hambre primitiva que León nunca había visto antes. El joven trató de retroceder, pero el círculo de freiras lo tenía atrapado. Sor Valeria, quien parecía liderar el grupo, dio un paso adelante. Su rostro ya no tenía rastro de la mujer que lo había guiado por el convento. Ahora era una criatura salvaje, mitad humana, mitad lobo. «León», dijo con una voz que era a la vez humana y animal, «te hemos elegido. Tu sangre es pura, y necesitamos de ella para mantenernos jóvenes, para seguir siendo lo que ves frente a ti». El terror que León sentía en ese momento era indescriptible. No solo había caído en una trampa cuidadosamente preparada, sino que ahora entendía cuál era su destino. La Fella de Sangre no era solo una leyenda. Era real, y él estaba a punto de ser su plato principal. Intentó pensar en una salida, pero estaba rodeado. Las freiras se movían lentamente, acercándose cada vez más, sus garras listas para atacar. Su respiración se volvía más pesada, y el sudor frío recorría su frente. Estaba a punto de entrar en pánico cuando recordó el frasco de compuesto seda que había guardado en su bolsillo. Tal vez, solo tal vez, podría usarlo para defenderse. Con un rápido movimiento, sacó el frasco del bolsillo y lo sostuvo frente a él. Las freiras, al ver el líquido verde brillante, detuvieron su avance por un momento, sorprendidas. Sor Valeria lo miró con furia. «¿Dónde conseguiste eso?», gruñó, sus ojos llenos de rabia. León sabía que no podía quedarse quieto. Sin pensarlo dos veces, lanzó el frasco al suelo, haciendo que el compuesto Z se derramara por toda la cripta. El líquido verde chisporroteó al entrar en contacto con las piedras frías, liberando un vapor espeso que envolvió a las freiras. Mientras las criaturas retrocedían, tosiendo y gruñendo, León vio su oportunidad. Corrió hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza. Las garras de una de las freiras rozaron su espalda mientras escapaba, pero logró esquivarla a tiempo. Su mente solo tenía un pensamiento: huir lo más rápido posible. Corrió por los pasillos oscuros del convento, escuchando los gruñidos y aullidos de las freiras transformadas que lo perseguían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una puerta lateral del convento que daba al bosque. La abrió con todas sus fuerzas y salió corriendo hacia la oscuridad de los árboles. León corría a través del bosque, su corazón latiendo con fuerza y su cuerpo impulsado por puro instinto de supervivencia. Las sombras de los árboles parecían alargarse y retorcerse a su alrededor, mientras las freiras transformadas en lobisomes lo perseguían. Sus aullidos resonaban en la distancia, acercándose cada vez más. La respiración agitada de León era un recordatorio constante de lo cerca que estaba del peligro. Con cada paso, la desesperación crecía. Sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. Estaba exhausto, y el dolor en su cuerpo, especialmente en el brazo izquierdo, donde una de las freiras lo había arañado, se hacía insoportable. Sabía que, si no encontraba una manera de esconderse o defenderse, su destino estaba sellado. De repente, tropezó con una raíz expuesta y cayó de bruces al suelo, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo agónico. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Las fuerzas lo estaban abandonando, y el sonido de las criaturas acercándose era cada vez más fuerte. Estaba a punto de rendirse cuando, de la nada, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era un hombre alto, vestido con una sotana rasgada y un crucifijo colgando de su cuello. «Padre Kilmar», pensó León en un destello de esperanza. El sacerdote lo había visto y en un rápido movimiento se colocó entre León y las lobisomes que se acercaban. Alzando una cruz de plata, el padre Kilmar recitó una oración en latín, y las criaturas, aunque reticentes, se detuvieron momentáneamente, retrocediendo ante el poder de la fe del sacerdote. «Levántate, hijo, no hay mucho tiempo», dijo el padre Kilmar, ayudando a León a ponerse de pie. «Ellas no se detendrán por mucho tiempo. Tenemos que salir de aquí». León, aún aturdido por el cansancio, se aferró al brazo del sacerdote y juntos comenzaron a correr de nuevo. Esta vez hacia una pequeña cabaña que estaba oculta entre los árboles. La madera vieja y desgastada de la cabaña parecía ofrecer una protección mínima, pero el padre Kilmar sabía lo que hacía. Al entrar, cerró la puerta y rápidamente colocó símbolos religiosos alrededor de la habitación, creando una barrera que mantendría a las lobisomes afuera, al menos por un tiempo.
Mientras Leon intentaba recuperar el aliento, el padre Kilmar lo miró con preocupación. «Has tenido suerte de escapar vivo del convento», dijo en voz baja. «Yo también fui una víctima de su engaño. Me prometieron una vida larga, pero el compuesto Set es una maldición, no un milagro». Leon lo escuchaba, su mente aún tratando de asimilar lo que había vivido. «¿Cómo es posible?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo pueden existir estas cosas?». Leon, agotado pero decidido a entender todo lo que estaba sucediendo, se sentó en un rincón de la cabaña mientras el padre Kilmar le preparaba un té caliente. Las heridas que había sufrido, aunque superficiales, dolían profundamente, y el joven luchaba por procesar lo que había descubierto en el convento. Lo que más lo inquietaba era cómo el padre Kilmar conocía tanto sobre el compuesto Set y las freiras. Sabía que había algo más en su historia. «Kilmar», notando la confusión en los ojos de Leon, decidió hablar. «Supongo que te estás preguntando por qué yo, un sacerdote, estoy involucrado en algo tan oscuro como el compuesto Set», dijo, su voz tranquila pero cargada de remordimiento. «No siempre fui un hombre de fe. Antes de llegar al convento, fui un hombre desesperado, buscando una solución para mi enfermedad. Estaba muriendo, Leon. No había medicina que me ayudara, y mi fe en Dios comenzó a tambalearse». El sacerdote hizo una pausa, sus ojos perdidos en los recuerdos de su pasado. «Fue entonces cuando me encontré con los lobos negros. Ellos me ofrecieron una solución, el compuesto Set. Me prometieron salud y longevidad, pero lo que no me dijeron es que con el tiempo, el compuesto me transformaría en algo que no era humano». Leon lo miró sorprendido. «¿También te convertiste en un...?» Kilmar asintió lentamente. «En un hombre lobo. Durante años, luché contra la maldición que me consumía. Las noches de luna llena eran un infierno. No podía controlarme, y mi hambre por la carne humana era insaciable. Intenté alejarme de todo, pero no podía escapar de lo que me habían hecho». El silencio en la cabaña era pesado. Leon apenas podía creer lo que escuchaba. La imagen de un sacerdote, una figura de pureza y guía espiritual, se desmoronaba mientras Kilmar confesaba su oscuro pasado. Pero lo que más lo perturbaba era la revelación de que Kilmar no era el único. Las freiras, esos seres en los que Leon había confiado, también eran víctimas del mismo destino. «¿Y cómo lograste escapar?», preguntó Leon, su voz apenas un susurro. Kilmar apretó las manos, recordando el dolor de su transformación. «Fue gracias a Ivan y Hernández. Cuando me encontraron, estaba a punto de perder lo poco que quedaba de mi humanidad. Ellos me ayudaron a revertir los efectos del compuesto Set antes de que fuera demasiado tarde. Aunque las cicatrices permanecen, ahora soy capaz de controlar la bestia dentro de mí». El amanecer llegó, pero no trajo consigo el alivio que Leon esperaba. Aunque el peligro de las freiras parecía haberse desvanecido por el momento, la amenaza de los lobos negros seguía presente en su mente. Después de una noche llena de pesadillas y dolor, Leon despertó en la cabaña, con el padre Kilmar a su lado, ya preparado para el próximo paso en su plan. «Hoy conocerás a los hombres que me salvaron», dijo Kilmar, mientras preparaba su crucifijo y su viejo revólver, armas que no parecían propias de un sacerdote, pero que ahora Leon comprendía perfectamente. «Ivan y Hernández son cazadores. No solo luchan contra los lobisomes, sino que han dedicado sus vidas a erradicar el mal del compuesto Z y a destruir la mafia de los lobos negros». Leon asintió, su mente todavía reviviendo los horrores de la noche anterior. Se puso de pie con dificultad, sus músculos doloridos, y se vistió con la ropa que Kilmar le había dejado. Mientras se preparaba, no pudo evitar preguntarse si realmente estaba listo para lo que venía. Después de todo, solo había querido una aventura, pero ahora se encontraba en el centro de una batalla que ni siquiera sabía que existía. Kilmar lo llevó a través del bosque, siguiendo un sendero oculto entre los árboles. La bruma de la mañana cubría el suelo, haciendo que el paisaje se viera aún más ominoso. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un claro donde dos figuras esperaban. Ivan y Hernández, los cazadores, eran hombres de apariencia ruda. Ivan, más alto y robusto, tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro, un recordatorio visible de los peligros a los que se enfrentaban. Hernández, más bajo pero ágil, portaba un arco y una mirada fría, calculadora. Ambos miraron a Leon con curiosidad, pero sin dejar de mantener su postura de alerta. «Así que este es el chico que logró escapar de las freiras», dijo Ivan, su voz profunda y áspera.
Se acercó a León y lo examinó de pies a cabeza, como si estuviera evaluando sus capacidades. No muchos sobreviven para contarlo. Hernández, sin embargo, fue más directo. ¿Sabes en qué te has metido, chico? Esto no es un juego. Si decides continuar, no habrá vuelta atrás. León los miró con determinación. Sé que no será fácil, pero no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que está pasando. Quiero detenerlos. Iván esbozó una sonrisa apenas perceptible. Tienes valor, eso te lo concedo, pero necesitarás más que eso si quieres enfrentarte a los lobos negros. Se giró hacia Kilmar. ¿Le has contado lo suficiente? El padre Kilmar asintió. Sabe lo básico, pero necesita entrenamiento. No tiene mucho tiempo. Los rituales del convento se intensificarán en los próximos días. Entonces, no podemos perder el tiempo, dijo Hernández, mientras comenzaba a sacar una serie de armas y herramientas de su mochila. Tendrás que aprender rápido. Los lobos negros son despiadados y no te darán ninguna oportunidad si no estás preparado. Iván, por su parte, sacó una ballesta pesada y se la entregó a León. Vamos a enseñarte cómo usar esto. Es la única forma de detener a un lobisomem antes de que te destroce. Tienes que acertar en el corazón. De lo contrario, seguirán atacando. La luz del altar brillaba intensamente, llenando el claro con una energía palpable que parecía resonar en el corazón de León. Sintió que el poder del ritual lo envolvía, y una oleada de determinación y valentía le corría por las venas. «Concentrémonos», gritó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. «Debemos unir nuestras fuerzas para acabar con esto de una vez por todas». Iván y Hernández, comprendiendo la urgencia de la situación, se agruparon a su lado. «¿Qué hacemos?», preguntó Hernández, manteniendo la ballesta firme. «¿Cómo podemos ayudar?». León, sin apartar la vista del altar, continuó recitando las palabras del ritual. «Debemos canalizar nuestra energía hacia el libro. Juntos podemos desatar su poder y debilitar a los lobos negros. Necesito que mantengan al líder a raya mientras lo hago». El líder de los lobos negros, furioso por el resplandor del altar, se lanzó hacia ellos con ferocidad. Iván y Hernández dispararon sus flechas, pero esta vez el lobo pareció resistir el impacto. «No podemos dejar que se acerque», gritó Iván, y los dos cazadores comenzaron a retroceder, manteniendo la distancia. «Ahora», ordenó León, su voz firme. Mientras recitaba el encantamiento, el aire vibraba con poder y el resplandor del altar se intensificaba, creando una barrera entre ellos y la criatura. León sintió que el poder se acumulaba y su corazón latía al ritmo del ritual. «No puedo hacerlo solo», gritó León, consciente de que necesitaba el apoyo de sus amigos. «Conecten su energía conmigo». Iván y Hernández se miraron, comprendiendo el sacrificio que requería el momento. Ambos se unieron a León, colocando sus manos sobre el libro, dejando que sus energías fluyeran en un torrente de luz. La luz del altar se volvió cegadora, llenando el claro con un destello que podía deslumbrar a cualquier criatura. El líder de los lobos negros, sintiendo la creciente fuerza del ritual, se detuvo, sus ojos llenos de furia y confusión. «No permitiré que lo hagan», rugió, mientras se preparaba para un último ataque. La noche se espesaba a medida que el grupo de cazadores se adentraba más en el bosque. León, con la ballesta en mano y su corazón latiendo frenéticamente, sentía que cada sombra era un recordatorio del peligro inminente. Aunque había estado entrenando durante horas, la realidad de la situación lo abrumaba. Sabía que se acercaba la hora de la verdad. «Escuchen», dijo Iván, su voz firme pero baja. «Nos estamos acercando a una de las áreas de caza de las freiras. Es probable que estén más cerca de lo que pensamos. Manténganse alerta y sigan mis instrucciones». León asintió, su mente enfocándose en cada detalle que le había enseñado a Iván. Miró a su alrededor, observando las marcas en los árboles y los susurros del viento. El bosque parecía estar vivo, pero no de una manera acogedora. Cada crujido y susurro le enviaba escalofríos por la espalda. Mientras avanzaban, Hernández se movió hacia un lado, examinando las huellas en el suelo. «Aquí hay señales de que han estado cazando recientemente. Debemos estar listos». De repente, un aullido resonó en la distancia y el ambiente se tornó tenso. León sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba a pesar de su intento por sonar seguro. «Silencio», dijo Iván levantando la mano. «Tomen posición, están cerca». Los tres cazadores se dispersaron, posicionándose detrás de árboles y arbustos, esperando lo peor. El silencio era inquietante,
interrumpido solo por el sonido de su respiración contenida. El miedo se apoderó de Leon, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Sabía que tenía que enfrentar lo que se avecinaba. El aire se volvió aún más denso y el aullido resonó de nuevo, esta vez más cerca. Leon apretó la ballesta, sintiendo el sudor correr por su frente. Su mente se centró en los movimientos de Ivan y Hernández, observando cómo se preparaban para lo que estaba por venir. De repente, una figura oscura apareció entre los árboles. Una freira en su forma de lobisomem, sus ojos brillando con ferocidad y su boca llena de colmillos afilados. El corazón de Leon se detuvo por un momento. Era más grande y más aterradora de lo que había imaginado. Ivan disparó primero, la flecha volando por el aire y golpeando a la criatura en el costado. La freira gritó, un sonido aterrador que hizo eco en el bosque. Sin embargo, no cayó. En cambio, se volvió hacia ellos, su furia desatada. «¡Disparen!», gritó Ivan, y Leon sintió que su cuerpo respondía. Apuntó con determinación y disparó, la flecha atravesando el aire con precisión. Golpeó a la freira en el hombro, pero apenas la detuvo. La criatura se lanzó hacia ellos, rabiosa y veloz. Hernández disparó otra flecha, que acertó en la pata de la bestia, haciéndola tambalearse. «¡Apunten al corazón!», gritó mientras se preparaba para otro tiro. Leon tomó una profunda respiración, su mente centrada. Sabía que debía concentrarse. La freira, herida pero no derrotada, cargó hacia ellos con una velocidad aterradora. Con todo su ser, levantó la ballesta, apuntando justo en el centro del pecho de la criatura. Con un grito ahogado, disparó. La flecha voló y, para su sorpresa, atravesó el corazón de la freira. La criatura se detuvo en seco. Su mirada se suavizó por un momento antes de que cayera al suelo, inerte. Leon sintió una oleada de triunfo y alivio, pero no hubo tiempo para celebrar. Otras sombras se movían entre los árboles y más aullidos resonaban en la noche. La batalla apenas había comenzado. «Más vienen», advirtió Ivan, y Leon, aún temblando por la adrenalina, se preparó para lo que sería su primera gran batalla. Sabía que debía mantenerse firme, no solo por su vida, sino por todos los que podrían ser víctimas de las freiras y los lobos negros. El tiempo de la verdad había llegado, y él estaba listo para luchar. El aullido resonó nuevamente, llenando el aire con un eco ominoso que erizaba la piel de Leon. Mientras la freira caía muerta a sus pies, el sentido del logro se desvaneció rápidamente, reemplazado por la urgencia de una nueva amenaza. El bosque, antes tranquilo, se convirtió en un escenario caótico de gritos y rugidos lejanos. «Rápido, formemos un círculo», ordenó Ivan, su voz firme y autoritaria. Hernández y Leon corrieron a su lado, alineándose mientras preparaban sus armas. Las sombras se acercaban rápidamente y el sonido de las patas pesadas contra el suelo hacía que el corazón de Leon se acelerara. «Esto es solo el comienzo», dijo Hernández mientras se posicionaba. «No solo son freiras las que vienen. Los lobos negros estarán aquí pronto». Leon tragó saliva, sabiendo que enfrentar a un hombre lobo era mucho más aterrador que cualquier criatura que había visto. Los árboles comenzaron a moverse a su alrededor y las figuras oscuras aparecieron entre las ramas. 2 hombres lobo avanzaron hacia ellos, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Leon sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar seguro. Ivan lo miró intensamente. «Sigue disparando, apunta a su corazón y no te detengas hasta que caigan. Recuerda lo que aprendiste». Los lobos comenzaron a correr hacia ellos, y la adrenalina inundó a Leon. Levantó su ballesta y disparó una flecha, que se estrelló contra la piel del lobo, pero no se detuvo. El monstruo continuó su carga, un aullido ensordecedor llenando el aire. Hernández disparó otra flecha, esta vez acertando en la pata del lobo. La criatura cayó de lado, pero no antes de que su compañero se lanzara hacia Ivan, quien rápidamente se agachó y disparó, impactando en el pecho del lobo. El golpe hizo que la criatura cayera con un grito, pero aún así, más sombras se acercaban, anunciando la llegada de otros lobos negros. Leon sintió la presión aumentar. La idea de estar frente a esos seres monstruosos lo llenaba de miedo, pero la imagen de las freiras devorando a otros jóvenes lo mantenía en pie. Con determinación, levantó la ballesta de nuevo. «No se detengan», gritó. Un tercer lobo apareció detrás de un árbol y Leon disparó. La flecha encontró su objetivo y el lobo cayó al suelo, pero la batalla no se había terminado. Sin embargo, el alboroto había atraído la atención de algo más.
En el fondo del bosque se escuchó un aullido más profundo y resonante, como si una horda estuviera llegando. «Debemos retirarnos», sugirió Hernández, intentando contener su respiración. «Si no, nos quedaremos atrapados aquí». Pero Ivan, con una mirada decidida, negó con la cabeza. «No, tenemos que enfrentarlos. Si retrocedemos, perderemos la oportunidad de acabar con esto de una vez por todas». Las sombras continuaron acercándose, y Leon, a pesar de su miedo, se sintió empoderado por la decisión de Ivan. Con cada lobo que caía, su confianza crecía. No solo estaba luchando por su vida, sino por la vida de otros jóvenes que podrían convertirse en víctimas. Con una nueva oleada de fuerza, los 3 cazadores se agruparon, formando un frente unido contra la oscuridad que los rodeaba. El bosque se llenó de aullidos y gritos, pero Leon supo que tenían que luchar hasta el final. La batalla culminante contra los lobos negros estaba en marcha, y él estaba decidido a no rendirse. A medida que la batalla continuaba, el caos se intensificaba. Leon, Ivan y Hernández luchaban codo a codo, cada uno disparando a las sombras que emergían del bosque. La adrenalina recorría sus venas mientras se movían en perfecta sincronía, cubriéndose mutuamente y disparando sin cesar. Pero a medida que más lobos caían, también se acercaban más. «Miren», gritó Hernández, señalando hacia el claro más allá de la confrontación. En el centro, iluminado por la luz de la luna, había un altar de piedras cubiertas de símbolos oscuros. Leon sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eso debe ser el lugar donde realizan los rituales. Debemos impedirlo». Ivan asintió, la determinación brillando en sus ojos. «Si conseguimos desmantelar el ritual, podemos debilitar a los lobos negros. Vamos». Sin dudar, los 3 se dirigieron hacia el altar, manteniendo el fuego de sus ballestas listo. Pero a medida que se acercaban, la atmósfera cambió. Un aullido profundo resonó, haciendo que el suelo temblara. De las sombras emergió una figura imponente, el líder de los lobos negros, una criatura que superaba en tamaño a cualquier otra que Leon hubiera visto. Su pelaje negro brillaba a la luz de la luna, y su mirada era feroz y astuta. «¿Así que han venido a interrumpir nuestra celebración?», dijo con una voz gutural que reverberaba en el aire. Leon sintió un escalofrío al escuchar las palabras del líder. Sabía que no solo estaban luchando por sus vidas, sino que también estaban a punto de enfrentar un poder que podría cambiarlo todo. «No dejaremos que completes tu ritual», gritó Ivan, alzando su ballesta. El líder de los lobos negros se rió, un sonido oscuro que resonó en el claro. «¿Y qué planean hacer, pequeños cazadores? La noche es nuestra y la sangre será derramada». Con un rugido, el líder se lanzó hacia ellos y el pánico se apoderó de Leon. Ivan y Hernández dispararon al unísono, pero las flechas rebotaron en el pelaje del monstruo como si fuera de acero. Leon se dio cuenta de que necesitaban una estrategia más inteligente. Mientras la criatura se acercaba, miró hacia el altar, notando un destello de luz que salía de un objeto en el centro. «Hernández, Ivan, el altar. Hay algo allí que podemos usar», gritó Leon, señalando hacia la fuente de luz. Sin esperar, se movió hacia el altar, mientras los cazadores se mantenían firmes contra el embate del lobo. Con su corazón latiendo con fuerza, Leon se acercó al altar y vio que era un antiguo libro, cubierto de símbolos y ritos. «Esto puede contener la clave para detenerlos». Mientras tanto, Ivan y Hernández luchaban con todas sus fuerzas. «No te distraigas, Leon. Necesitamos tu ayuda aquí», gritó Ivan, esquivando un ataque del líder. Leon sintió una mezcla de miedo y determinación. Con un rápido movimiento, levantó el libro y comenzó a hojear las páginas. Los símbolos y los encantamientos lo miraban como si le estuvieran hablando. «Aquí, hay un ritual que puede debilitar a los lobos negros», exclamó. Con las palabras del ritual resonando en su mente, Leon se volvió hacia el claro. «Chicos, necesito que mantengan la atención del lobo. Voy a intentar realizar el ritual». «¿Estás loco?», gritó Hernández, pero Ivan asintió. «Confía en él. Solo hazlo». Con el libro en mano, Leon comenzó a recitar las palabras del ritual. Su voz temblaba, pero cada sílaba le daba fuerza. El aire a su alrededor empezó a vibrar, y los lobos negros comenzaron a retroceder, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. El líder, sin embargo, no se detuvo. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia Leon, pero los poderes del ritual comenzaban a tomar forma. La luz del altar se intensificó, llenando el claro con un resplandor brillante. Leon sintió que el poder del libro lo envolvía,
y supo que de alguna manera estaba a punto de cambiar el rumbo de la batalla. Ahora Iván. Hernández, gritó León mientras el poder se acumulaba. El sacrificio de su fe y coraje estaba a punto de ser puesto a prueba. La luz del altar brillaba intensamente, llenando el claro con una energía palpable que parecía resonar en el corazón de León. Sintió que el poder del ritual lo envolvía, y una oleada de determinación y valentía le corría por las venas. «Concentrémonos», gritó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. «Debemos unir nuestras fuerzas para acabar con esto de una vez por todas». Iván y Hernández, comprendiendo la urgencia de la situación, se agruparon a su lado. «¿Qué hacemos?», preguntó Hernández, manteniendo la ballesta firme. «¿Cómo podemos ayudar?». León, sin apartar la vista del altar, continuó recitando las palabras del ritual. «Debemos canalizar nuestra energía hacia el libro. Juntos podemos desatar su poder y debilitar a los lobos negros. Necesito que mantengan al líder a raya mientras lo hago». El líder de los lobos negros, furioso por el resplandor del altar, se lanzó hacia ellos con ferocidad. Iván y Hernández dispararon sus flechas, pero esta vez el lobo pareció resistir el impacto. «No podemos dejar que se acerque», gritó Iván, y los dos cazadores comenzaron a retroceder, manteniendo la distancia. «Ahora», ordenó León, su voz firme. Mientras recitaba el encantamiento, el aire vibraba con poder y el resplandor del altar se intensificaba, creando una barrera entre ellos y la criatura. León sintió que el poder se acumulaba y su corazón latía al ritmo del ritual. «No puedo hacerlo solo», gritó León, consciente de que necesitaba el apoyo de sus amigos. «Conecten su energía conmigo». Iván y Hernández se miraron, comprendiendo el sacrificio que requería el momento. Ambos se unieron a León, colocando sus manos sobre el libro, dejando que sus energías fluyeran en un torrente de luz. La luz del altar se volvió cegadora, llenando el claro con un destello que podía deslumbrar a cualquier criatura. El líder de los lobos negros, sintiendo la creciente fuerza del ritual, se detuvo, sus ojos llenos de furia y confusión. «No permitiré que lo hagan», rugió, mientras se preparaba para un último ataque. El aire vibró con un poder indescriptible, y León sintió que su cuerpo se llenaba de energía. «Ahora, debemos terminar esto», gritó, su voz resonando como un eco en el bosque. «Concentrémonos en el sacrificio que esto representa, por cada vida que se ha perdido, por cada joven que ha sufrido». Con cada palabra, la luz se intensificó aún más, y las sombras que rodeaban el claro parecían temblar. El líder de los lobos negros se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora, pero la barrera de luz comenzó a absorber su furia, disipando su poder. León, sintiendo la conexión con sus amigos, canalizó su energía en un solo golpe, una explosión de luz pura que se arrojó contra el líder. La energía estalló en un torbellino de fuerza y el claro se iluminó como si fuera el amanecer. El líder, atrapado en el resplandor, gritó de dolor y furia mientras la luz lo envolvía. La criatura comenzó a tambalearse, su forma distorsionándose ante la poderosa magia que habían desatado. «No te detengas», exclamó Iván, sintiendo que la energía comenzaba a desvanecerse. «Dale con todo lo que tengas». «Por los inocentes, por aquellos que hemos perdido», gritó Hernández, su voz resonando con fervor. León sintió que la energía se acumulaba, una oleada de poder que parecía surgir de cada rincón del bosque. Con un último grito, León y sus amigos liberaron la energía del ritual, una explosión de luz que iluminó el claro por completo. La forma del líder se desvaneció en el aire, y con un rugido final, fue consumido por la luz. Los lobos negros que quedaban retrocedieron, sus formas distorsionadas por el poder del ritual, hasta que finalmente desaparecieron en la oscuridad. Exhausto, León cayó de rodillas, respirando con dificultad mientras la luz comenzaba a desvanecerse. La batalla había terminado, pero el costo había sido alto. «Lo hicimos», murmuró, sintiendo la mezcla de alivio y tristeza. Iván y Hernández se unieron a él, todavía aturdidos por lo que acababa de suceder. «Hemos detenido al líder», dijo Iván, su voz llena de esperanza, «pero la lucha no ha terminado. Las freiras y la mafia de los lobos negros seguirán existiendo, y debemos prepararnos para lo que venga». León asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. «Este es solo el comienzo», dijo, levantando la mirada hacia el bosque. La noche aún era joven, y aunque habían ganado esta batalla, sabían que la guerra estaba lejos de haber terminado.
Sin embargo, en su corazón, León sabía que unidos podrían enfrentar cualquier oscuridad que se avecinara. El claro, antes iluminado por la intensa luz del ritual, comenzaba a sumirse en la penumbra nuevamente. León, Iván y Hernández se levantaron con dificultad, sintiendo el peso del cansancio en sus cuerpos. Sin embargo, sabían que no podían descansar. La victoria sobre el líder de los Lobos Negros era solo una pequeña parte de la batalla más grande que enfrentaban. «Debemos asegurarnos de que no haya más criaturas por aquí», dijo Hernández, su voz grave y preocupada. «La mafia de los Lobos Negros no se detendrá tan fácilmente». Iván asintió, su mirada fija en el bosque oscuro que rodeaba el claro. «Debemos encontrar la base de los Lobos Negros y destruir su influencia de una vez por todas. Pero para eso, necesitamos información». León frunció el ceño, recordando las palabras del padre Kilmar sobre el mercado negro que vendía el compuesto Set. «Podríamos intentar encontrar al padre Kilmar. Él sabe más sobre lo que está sucediendo. Tal vez tenga un plan para acabar con esto». «Buena idea», dijo Hernández mientras recogía su ballesta. «Sigamos el camino de regreso al convento. Ahí es donde lo dejamos». El trío se adentró en el bosque, cada uno con un propósito renovado. Mientras caminaban, la tensión en el aire era palpable. Las sombras parecían moverse a su alrededor y los ecos de sus pasos resonaban ominosamente. León no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. «¿No les parece extraño que no haya más lobos por aquí?», preguntó Iván, su voz baja y cautelosa. «Después de lo que hemos hecho, deberían estar atacándonos». «Tal vez estén esperando», sugirió Hernández, sus ojos escaneando el entorno. «O tal vez han retrocedido por ahora, pero no se engañen, esto no ha terminado». León sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Hernández. A medida que se acercaban al convento, la tensión aumentaba y la incertidumbre crecía en sus corazones. Habían ganado una batalla, pero la guerra aún continuaba, y la oscuridad que acechaba en el bosque podría ser solo el comienzo. Al llegar al convento, el ambiente era inquietantemente silencioso. Las luces estaban apagadas y el aire estaba impregnado de una sensación de desolación. «¿Dónde están todas las freiras?», preguntó León, sintiendo un nudo en su estómago. «Deberían estar aquí». «No lo sé», respondió Iván, su voz apenas un susurro. «Quizás se han ocultado o han sido llamadas a otro lugar». Sin embargo, lo que más le preocupaba era el temor de que las freiras no estuvieran a salvo. «No hay tiempo que perder. Vamos a buscar al padre Kilmar». Se movieron con cautela por los pasillos oscuros del convento, sintiendo que cada paso los acercaba más a un peligro inminente. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y los ecos de sus voces resonaban en el silencio. León sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Finalmente, llegaron a la habitación del padre Kilmar. La puerta estaba entreabierta, y un brillo tenue se filtraba por la rendija. León empujó suavemente la puerta, y el corazón le dio un vuelco al ver la escena que se desarrollaba ante él. El padre Kilmar estaba de pie en el centro de la habitación, rodeado de frascos y frascos llenos de compuestos extraños. En la mesa había un libro antiguo abierto, con símbolos oscuros que brillaban débilmente. «Padre Kilmar, ¿qué está pasando?», preguntó León, sintiendo que la preocupación se apoderaba de él. El padre Kilmar se volvió lentamente, su rostro iluminado por una luz tenue. «León, ustedes no deberían haber venido aquí», dijo con voz temblorosa. «Están en peligro». «¿Peligro? ¿Por qué?», preguntó Iván, sintiendo que la ansiedad crecía en su pecho. «Porque lo que hemos hecho no ha hecho más que enfurecer a los lobos negros. Están más cerca de lo que piensan, y lo que he descubierto aquí es mucho más oscuro de lo que imaginan». León sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?». «El compuesto Z que han estado usando las freiras es solo una parte de un plan mucho más grande. Están creando un ejército, y su líder no se detendrá hasta que todos estén bajo su control». La realidad se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. León, Iván y Hernández comprendieron que su lucha estaba lejos de haber terminado. La oscuridad que acechaba en el convento estaba a punto de revelar su verdadero rostro, y la batalla final estaba a la vuelta de la esquina. León sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el padre Kilmar hablaba. El aire en la habitación se volvía más pesado con cada palabra, y la sensación de que estaban siendo observados era abrumadora. ¿Un ejército? ¿De qué estás hablando?, preguntó Hernández, apretando la empuñadura de su ballesta.
El padre Kilmar se acercó a la mesa, señalando el antiguo libro que descansaba abierto. El compuesto C no solo preserva la juventud, también otorga un control absoluto sobre quienes lo consumen. Las freiras, las criaturas que enfrentaron, todos están bajo el mando de los lobos negros, y su líder está a punto de despertar. ¿Despertar?, preguntó Ivan, su rostro endurecido por la preocupación. ¿Qué es lo que realmente están planeando? El padre Kilmar suspiró profundamente antes de continuar. Hace siglos, una entidad oscura fue sellada en estas tierras. Los lobos negros han estado trabajando para liberar a esta criatura, su verdadero líder, quien tiene el poder de controlar a todos los seres que consumen el compuesto. El ritual que completamos solo retrasó su plan, pero no lo detuvo. Leon sintió un nudo en el estómago. Todo lo que habían enfrentado hasta ahora era solo el preludio de algo mucho más aterrador. «Entonces, ¿cómo lo detenemos?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. El padre Kilmar se volvió hacia ellos con una expresión sombría. «Debemos destruir el núcleo del compuesto Z. Sin él, el ejército de los lobos negros perderá su poder. Pero para hacerlo, tendremos que infiltrarnos en la base de operaciones de la mafia, un lugar que llaman la Caverna del Lobo». «Suena una trampa mortal», murmuró Ivan, pero la determinación en su mirada dejaba claro que estaba dispuesto a enfrentarlo. «No tenemos otra opción». Hernández asintió. «Si destruimos el compuesto, podríamos salvar a las freiras y evitar que más personas sean capturadas por esta mafia». Leon respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Sabía que sería una misión suicida, pero no había vuelta atrás. «Vamos», dijo finalmente, su voz llena de resolución. «Acabemos con esto de una vez por todas». El silencio que envolvía la entrada de la Caverna del Lobo era tan pesado que parecía absorber todos los sonidos del bosque. Leon, Ivan, Hernández y el padre Kilmar avanzaban con cautela, ocultándose entre las sombras mientras observaban a los guardias. Las criaturas que custodiaban la entrada parecían más lobos que humanos, con ojos brillantes y colmillos afilados que reflejaban la luz de la luna. «Son más de lo que esperábamos», susurró Hernández mientras observaba los movimientos de los guardias, calculando cada posibilidad de ataque. Iván asintió, ajustando su ballesta. «No podemos enfrentarlos todos de frente. Debemos encontrar otra forma de entrar». Leon escaneó la zona, sus ojos buscando cualquier señal de debilidad en las defensas. Finalmente, sus ojos se posaron en una grieta en las rocas, apenas visible entre los árboles. «Allí», señaló con el dedo. «Parece que esa grieta lleva más adentro de la caverna». El padre Kilmar miró hacia donde Leon señalaba y asintió lentamente. «Esa grieta conduce a los túneles que conectan con el interior de la caverna. Será peligroso, pero es nuestra mejor opción». Sin más tiempo que perder, el grupo se movió rápidamente hacia la grieta, cuidando de no hacer ruido que pudiera alertar a los guardias. Una vez que llegaron, uno por uno comenzaron a deslizarse por la abertura estrecha y oscura. El ambiente dentro de los túneles era frío y húmedo, con el eco de gotas de agua que resonaban en la distancia. El aire era denso, y a medida que avanzaban, Leon sentía que la oscuridad misma los observaba, como si la caverna tuviera vida propia. Las paredes rocosas estaban cubiertas de extraños símbolos, similares a los que había visto en el libro del padre Kilmar. Parecía que los lobos negros llevaban mucho tiempo preparando ese lugar para algo más grande. «Estén atentos», dijo Hernández, susurrando mientras lideraba el camino. «Algo no está bien aquí». De repente, un rugido profundo resonó desde el interior de la caverna, haciendo que todo el grupo se detuviera en seco. Ivan levantó su ballesta, listo para disparar ante cualquier amenaza, mientras Leon sintió su corazón latir con fuerza. «No estamos solos», murmuró Leon, sus ojos buscando el origen del sonido. El rugido se hizo más fuerte, y de las sombras emergió una figura gigantesca, una bestia cubierta de pelo oscuro y con colmillos afilados que destellaban bajo la tenue luz. El líder de los lobos negros había despertado. La criatura se erguía frente a ellos, llena de una maldad palpable. Su mirada era fría y calculadora, pero también contenía una ira acumulada durante siglos. «Así que han venido hasta aquí», gruñó la bestia, con una voz grave que resonaba en las profundidades de la caverna. «Creían que podrían detenernos, pero todo este tiempo no han hecho más que fortalecer nuestro poder». Leon sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral.
La bestia no era solo un hombre lobo, era algo más antiguo, más poderoso. Cada paso que daba hacia ellos hacía temblar el suelo bajo sus pies. «¡Apártate!», gritó Hernández, disparando una flecha directamente al corazón de la criatura. Pero la flecha rebotó como si hubiera golpeado una pared de acero invisible. La bestia sonrió con desdén. «Ninguna de sus armas humanas podrá dañarme. Yo soy el principio y el fin de este poder, y ahora pagarán por su osadía». Iván, sin dudar, disparó su ballesta nuevamente, apuntando esta vez a los ojos de la criatura. Pero la bestia esquivó con una rapidez asombrosa, lanzándose hacia Iván con garras extendidas. En un segundo, Iván fue lanzado contra la pared de la caverna, dejándolo inconsciente. «¡Iván!», gritó León corriendo hacia él, pero la bestia bloqueó su camino, mirándolo con ojos llenos de crueldad. «Tu sangre será la primera que derrame esta noche, joven humano», dijo la criatura, levantando una garra para atacar. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el padre Kilmar alzó su voz en una antigua lengua que resonaba con poder. «In nomine Dei, exorcizo te, maligna criatura», gritó, levantando una cruz de plata brillante que parecía brillar con una luz propia. La criatura retrocedió, gruñendo con furia mientras la cruz lo obligaba a dar un paso atrás. «No puedes detenerme por siempre, sacerdote», rugió la bestia, pero el padre Kilmar se mantuvo firme. «Tal vez no por siempre, pero sí el tiempo suficiente para que podamos destruir el núcleo del compuesto Z», respondió Kilmar, con el sudor recorriendo su frente. «León, Hernández, ahora es su oportunidad. Vayan al corazón de la caverna y destruyan el compuesto». León asintió, sabiendo que no había tiempo que perder. Mientras Kilmar mantenía a la bestia a raya, León y Hernández corrieron hacia las profundidades de la caverna, buscando el origen de todo el mal. Sabían que el destino de todos dependía de ese momento. León y Hernández corrían por los oscuros y angostos túneles, sus pasos resonando como ecos fantasmas en las profundidades de la caverna. Sabían que cada segundo contaba. El padre Kilmar estaba reteniendo a la bestia, pero por cuánto tiempo, nadie lo sabía. El aire se hacía más denso y sofocante a medida que se adentraban más en las entrañas de la caverna. Finalmente, llegaron a una gran cámara iluminada por una luz rojiza que emanaba de un extraño altar en el centro. Allí, en lo alto del altar, se encontraba una enorme vasija llena de un líquido oscuro y espeso, el núcleo del compuesto Z. «Eso es», susurró León, sus ojos fijos en la sustancia maldita que había traído tanto sufrimiento. «Ese líquido ha causado todo este caos». Hernández, con su ballesta lista, inspeccionó rápidamente la sala. «No estamos solos», dijo con voz baja pero firme. «Los lobos negros están cerca, lo siento». De repente, un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran los guardias de los lobos negros, sus ojos brillando con una ferocidad salvaje. «No dejarán que destruyamos esto tan fácilmente», gritó Hernández, disparando una flecha que atravesó el pecho del primer guardia que se lanzó contra ellos. León, aunque herido y agotado, sabía que no podían fallar. Con determinación, corrió hacia el altar mientras Hernández cubría sus espaldas. Cada paso era una lucha, esquivando los ataques de los lobos que trataban de detenerlo. Cuando finalmente llegó al altar, levantó una pesada piedra que encontró en el suelo. «No podemos permitir que este mal continúe», dijo León con voz temblorosa, pero llena de resolución. Con todas sus fuerzas, levantó la piedra sobre su cabeza y la estrelló contra la vasija que contenía el compuesto Z. El sonido de la cerámica rompiéndose resonó en la caverna, seguido por un grito de agonía que reverberaba en todas direcciones. El líquido oscuro comenzó a derramarse, evaporándose al contacto con el suelo. Los lobos negros retrocedieron, gritando de dolor mientras su fuerza se desvanecía. «Lo logramos», gritó León, pero en su interior sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. El grito agónico que resonaba no solo provenía de los lobos negros, sino de la bestia misma, que aún luchaba contra el padre Kilmar en los túneles. La conexión entre la criatura y el compuesto Z era más profunda de lo que León había imaginado. Con el núcleo destruido, la criatura estaba perdiendo su poder rápidamente. «Regresemos», gritó Hernández, tomando a León por el brazo. Sabían que debían volver con Kilmar para ayudarle antes de que fuera demasiado tarde. Cuando regresaron a la cámara principal, la escena era espeluznante. El padre Kilmar, sudoroso y exhausto, seguía sosteniendo su cruz en alto, mientras la bestia se retorcía de dolor frente a él.
La criatura, debilitada y furiosa, miraba al león con ojos llenos de odio. «No pueden detener lo que está por venir», gruñó la bestia. «Mi caída es solo el comienzo. Los lobos negros son más grandes de lo que piensan». León, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que habían hecho lo correcto. «Tu reinado termina aquí», dijo, dando un paso adelante con la confianza restaurada en su voz. El padre Kilmar, con la última de sus fuerzas, pronunció un último exorcismo. «In nomine Dei, te expulso de este mundo, criatura de la oscuridad». La bestia lanzó un último rugido antes de colapsar, su cuerpo desintegrándose en el aire, dejando solo un rastro de polvo en el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La caverna, que antes parecía viva con una energía maligna, ahora estaba vacía, como si su alma hubiera sido arrancada de golpe. Hernández cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. «Lo conseguimos», murmuró, su voz llena de incredulidad. León, aunque cansado y herido, se permitió un momento para respirar profundamente. «Hemos ganado, pero ¿a qué costo?» El padre Kilmar, tambaleándose por el esfuerzo, se acercó a ellos. «Esto no termina aquí», dijo con voz grave. «Los lobos negros tienen raíces profundas en todo el mundo. Este solo era un paso para detenerlos, pero hay más por hacer». León lo miró con determinación. «Hemos destruido el núcleo, pero mientras existan personas dispuestas a sacrificar a los inocentes por poder, siempre habrá lobos negros. Nosotros los detendremos». Con esas palabras, el grupo comenzó a salir de la caverna, sabiendo que habían vencido una batalla, pero que la guerra contra la oscuridad continuaría. El mundo estaba a salvo por ahora, pero León, Hernández, Iván y el padre Kilmar sabían que el mal siempre encontraba nuevas formas de resurgir. Pero ahora estaban listos, y no tendrían miedo de enfrentarlo donde quiera que se ocultara. Hola, somos Hernández e Iván, y queremos compartir contigo cómo conseguimos excelentes resultados solo con YouTube, sin aparecer y sin invertir un centavo en anuncios. Todo comenzó cuando descubrimos el poder de las historias de terror. En lugar de simplemente consumir contenido, decidimos crear el nuestro. Con la idea de usar YouTube como plataforma principal, optamos por un enfoque diferente. No queríamos aparecer frente a las cámaras, ni teníamos presupuesto para publicidad pagada. Así que nos enfocamos en crear contenido que la gente realmente quisiera ver y compartir. Historias cautivadoras que hicieran que el público regresara por más. ¿En secreto? Entender lo que busca el público de terror y cómo aprovecharlo. Con una planificación estratégica y constante, comenzamos a ver los resultados aparecer. Y lo más sorprendente, no tuvimos que invertir nada para lograrlo. Te estarás preguntando, ¿pero cómo es posible crecer sin aparecer y sin invertir? La respuesta está en 2 palabras: estrategia inteligente. Descubrimos que el contenido adecuado puede trabajar por ti. Creamos historias de terror que atrapaban desde el primer minuto, usando narraciones poderosas y videos que mantenían el suspenso. Lo mejor de todo, nunca tuvimos que mostrar nuestras caras. Usamos solo la voz, efectos sonoros y ediciones sencillas para crear videos que captaran la atención del público y fueran altamente compartidos. La clave para crecer en YouTube sin gastar está en conocer a tu audiencia y darle exactamente lo que quiere. Con el tiempo, nuestros videos comenzaron a ganar visualizaciones de manera orgánica. Nuestros suscriptores crecieron y nuestro canal se convirtió en una máquina de interacción. Si estás aquí, probablemente quieras saber cómo puedes obtener resultados similares. La verdad es que no te harás rico de la noche a la mañana. Nosotros tampoco lo hicimos. Pero si estás dispuesto a hacer que las cosas sucedan, a seguir nuestras estrategias y a poner manos a la obra, puedes lograr resultados increíbles, al igual que nosotros. Lo que enseñamos es un método que realmente funciona para personas que quieren marcar la diferencia, que están dispuestas a aprender y a aplicar las técnicas adecuadas. Si tienes pasión por contar historias, te mostraremos cómo transformar eso en una fuente de ingresos utilizando solo YouTube, sin aparecer y sin invertir. Ahora es tu turno de decidir. ¿Vas a quedarte solo mirando o vas a empezar a hacer que las cosas sucedan?